Bienvenidos a un nuevo programa de Loaiza Somos Salud. Este 31 de mayo se promueve el Día Mundial Sin Tabaco, con la finalidad de crear conciencia en la población sobre las diferentes afecciones que este mal hábito genera en el organismo. Veamos la nota de Pamela Wong. Según la OMS, el tabaquismo es la causa de muerte de más de 8 millones de personas al año. En realidad el tabaco es totalmente dañino. El primer cigarrillo ya está dañando al corazón, está dañando los vasos, ni bien ingresa el humo. Es más, el humo no solamente el que uno inhala, sino el que uno es el fumador pasivo que le llamamos, también tiene daño miocárdico, daño endotelial, daño del vaso sanguíneo y produce más aterosclerosis, aterotrombosis. Produce que se formen más coágulos, por eso es que hay más accidentes cerebrovasculares y más infartos en los pacientes fumadores. Es más, se dice que de cada 5 pacientes, 1 tiene enfermedad cardíaca debido al tabaco. Entonces, es un factor de riesgo muy importante para enfermedad coronaria y enfermedad cardiovascular. Asimismo, debido a su composición, debilita rápidamente distintos órganos del cuerpo humano. El cigarrillo, dado las sustancias químicas que contiene, la nicotina, metales pesados, etc., produce daño a nivel endotelial, que es la capa interna de los vasos sanguíneos, haciendo que éstas sean más permeables para las sustancias como las grasas para formar placas ateroscleróticas, lo que a la larga va a producir infarto agudo de miocardio, ataques cerebrales, etc. O sea, es a nivel no solo del corazón, sino a nivel de todos los vasos sanguíneos, a nivel de las piernas, de las coronarias. A nivel cardíaco, además, dentro de la sustancia, la nicotina eleva la presión arterial, libera catecolaminas, lo que hace que el corazón lata más rápido y por lo tanto produce mayor daño a nivel miocárdico en sí mismo. O sea, es a nivel tanto endotelial, tanto al mismo nivel miocárdico y no solamente del corazón, ¿no? De diferentes órganos que a la larga dañados también dañan al corazón. Según estudios, los fumadores que padecen de COVID-19 tienen mayor posibilidad de desarrollar síntomas graves frente a la enfermedad. Partimos de la premisa de que ya el cigarro daña el vaso sanguíneo, produce hipertensión arterial y sabemos que el virus ataca también los vasos sanguíneos y es más letal en los pacientes hipertensos. Obviamente el tabaco contribuye a mayor mortalidad y a mayor morbilidad del virus. Adicionalmente, comenta sobre los procedimientos médicos a los cuales se encuentran sometidos este tipo de pacientes. En principio, como es la mayor cantidad es daño endotelial y el principal riesgo es de un problema de un infarto de miocardio, un problema aterosclerótico coronario, lo primero es lo de siempre, ¿no? Medir la presión, tomar un electrocardiograma, de ahí tal vez hacer una prueba de esfuerzo y hacerle un ecocardiograma y un eco de carótidas. Las carótidas son los vasos sanguíneos que están más a la mano, más fáciles de ver, de evaluar, y muchas veces ahí podemos ya ver el daño endotelial que ocasiona el tabaco. Entonces, eso sería en principio lo que creo, lo básico que se podría hacer. Asimismo, precisó que el tabaquismo genera mayores posibilidades de sufrir enfermedades cardiovasculares, pulmonares, diabetes, osteoporosis, cáncer, entre otras. Realmente el tabaco es dañino para todos los órganos. Empezando por los dientes, los labios, puede haber cáncer de lengua, de labio. Es muy cancerígeno a todo nivel, no solamente pulmonar. Tolerancia cero, ni un cigarro y estar alejado de los que fuman. En la siguiente nota, Michael Calonge nos comenta qué medidas podemos adoptar en casa para prevenir la neumonía. Según el último boletín epidemiológico del Perú 2020 del Ministerio de Salud, se han notificado 25.539 episodios de neumonías en menores de 5 años, 191 defunciones. Se tiene reportado 20.823 episodios de neumonía en mayores de 60 años, 1.420 defunciones. Bueno, la neumonía es una inflamación del pulmón, básicamente de la parte alveolar, o sea, la parte última del aparato respiratorio, y que puede ser causada por diferentes microorganismos como son los virus, las bacterias, los hongos, parásitos incluso, etc., ¿no? Bueno, como es un compromiso importante del pulmón, el compromiso generalmente es serio, ¿no? Los pacientes, por ejemplo, pueden tener fiebres altas, pueden cursar con
respiraciones rápidas, que es lo que nosotros llamamos taquignia, y también pueden cruzar con uso de músculos accesorios. Por ejemplo, los pacientes empiezan a usar músculos que no usaban normalmente en la respiración. Entonces, a eso le llamamos tiraje comúnmente y es lo que deberíamos tener como signos de alarma, ¿no? Existen poblaciones vulnerables, generalmente son los niños muy pequeños, los menores de 5 años, o los adultos mayores, generalmente los mayores de 60 años, ¿no? Estos dos grupos son las personas que probablemente tengan más probabilidad de tener neumonía. Ahora, también existen otro grupo de personas, como son las que tienen enfermedades concomitantes, debilitantes, como puede ser la diabetes, el VIH, etcétera, que les pueden producir mayor compromiso de tener neumonía por el grado de inmunosupresión que estos tienen. Bueno, la prevención de neumonía básicamente se da por medidas de bioseguridad. Primero, por ejemplo, ventilar aires que están contaminados. Segundo, lavado de manos. Tercero, obviamente evitar que un paciente que tiene alguna enfermedad de base en la cual es debilitante se pueda contagiar de algún otro paciente. Por ejemplo, una persona que venga con gripe y se contagia podría contagiar a un paciente que tiene una defensa baja, ¿no? Acudir a un médico ante la sospecha de una neumonía, ¿no? Es obviamente malo automedicarse, sobre todo si van a una farmacia y probablemente le den un antibiótico que probablemente luego lo querramos usar y como ya se usó indiscriminadamente sin un diagnóstico de neumonía, podríamos causar resistencia bacteriana y cuando ya querramos usar este antibiótico no lo vamos a poder, llevar a cabo, ¿no? Porque ya se usó. Entonces, obviamente, se excluye la automedicación, no debe existir automedicación y todo paciente debería acudir a un centro de salud o a un médico para que le haga el diagnóstico primero, ¿no? Buenas tardes, nos encontramos con la doctora Marcy Larragán, ella es jefa del Servicio de Pediatría del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, con quien vamos a conversar sobre qué medidas podemos adoptar en casa para mantener la salud de nuestros niños y obviamente también cuáles son los signos de alarma para de repente ser trasladados a un establecimiento de salud. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Sí, doctora, justo ahora que estamos en pleno cambio de clima, ¿qué sugerencias nos podría dar para los papás, las madres que nos siguen, sobre cómo conservar la salud de nuestros niños en casa? Bueno, en primer lugar, hablemos de qué cosa es un niño saludable, ¿no? Un niño saludable es un niño, aparte de estar libre de enfermedades, es un niño que está con una nutrición adecuada y que también su salud emocional, ¿no? está bien, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para mantener eso? En tiempos de pandemia, ahorita desgraciadamente no salimos a jugar, no estamos de repente comiendo un poco más, entonces en primer lugar hay que cuidar esas tres cosas. Cuidamos primero su alimentación, dándole comida saludable, y comida saludable significa comer de todo en las proporciones adecuadas. Los niños que están más sedentarios, en lugar de comer snacks, galletitas, deben comer más frutas, ¿no? Más verduras. Los snacks deben ser frutas, ¿no? Y tener varias comidas al día, ¿no? El desayuno, que debe ser adecuado, un refrigerio de media mañana, que debe ser fruta, un almuerzo a horas adecuadas, con una porción de proteínas, sus carbohidratos, sus grasitas, ¿no? No voluminoso, sino calidad, ¿no? Y a media tarde también otro snacks, que podría ser una leche o podría ser fruta otra vez, ¿no? Y la cena, que debe ser ligera y temprano, ¿no? Los niños deben de acostumbrarse a cenar temprano para poder dormir adecuadamente y tener un sueño largo y profundo que estimule también la salida de hormona de crecimiento y crezcan bien, ¿no? Durmiendo largas horas durante la noche. Y tenemos que darle un tiempo también al ejercicio, no solamente es mandarlo a estudiar, sino hacerlo ejercitarse. En casa, bueno, tendremos que ingeniarnos para ver en qué podemos ocuparnos de hacer un ejercicio. De repente podemos salir un poquito al parque, de repente no a horas concurridas, sino o muy temprano en la mañana o muy tarde en la noche, ¿no? O sea, antes de dormirse. Pero sí, ver cómo podemos hacer ejercicio, o de repente hacer una rutina de entrenamiento con los papás o con los cuidadores, ¿no? Ahora, esa es la parte
de la nutrición, la parte del ejercicio. Y la parte de la salud, definitivamente tenemos que cuidar mucho el no estar en contactos con las personas, o sea, otras personas que vengan resfriados, tratar de que no estén cercanos a la casa. Y los niños generalmente, una cosa que alarma mucho a los padres es la fiebre, por ejemplo. Entonces, ¿cuándo acudir con fiebre al hospital? Ahí tenemos 3 tipos de población. Los niños menores de 1 mes con fiebre sí o sí tienen que ir al hospital, porque puede ser una enfermedad o una infección muy grave que los aqueja. Después está el niño de 1 mes a 3 meses. Si es una fiebre, puedes darle algo para la fiebre. Si vuelve a subir la fiebre y te parece que el niño está mal, definitivamente acudir al hospital. Y el niño más grandecito, de 3 meses para arriba, ese es un niño que ya es más fuerte, tiene sus defensas un poquito más establecidas, y generalmente podemos apreciarlo mejor en su estado general. O sea, podemos de alguna manera conocer si luce mal o luce bien. Entonces, ese niño es el que puede esperar un poco. Generalmente los resfríos comunes te dan un par de días de fiebre, le damos algo para la fiebre, ¿no? Su Panadol, la mayoría de papás ya a esa edad ya saben darle su Panadol o su paracetamol, y controlar la temperatura, ¿no? Si ven que algo no anda bien o no pueden controlarlo bien, es el momento de ir al hospital. Por otro lado, los niños deben, a pesar de estar en tiempos de pandemia, deben de tener sus vacunas completas. Las vacunas son lo más importante para la prevención. Entonces, queremos prevenir, niño vacunado. Tenemos que ir al centro de salud cercano. Nosotros en el hospital también tenemos un servicio de vacunación que brinda las vacunas completas a los niños. Entonces, también podría acudir acá, ¿no? Tenemos todas las vacunas, por si acaso, pueden acudir, porque el niño vacunado es el niño que realmente está protegido. Parece mentira, pero las enfermedades prevenibles por vacunas son las más agresivas y las más fáciles de controlar con sus vacunas. Doctora, y los niños ya que son un poquito más grandecitos, a partir de los 5 años, 8 años, ¿qué medidas podrían adoptar los papás o de repente algún síntoma que puedan presentar y que pueda ser una señal de alarma para ellos? Claro, ahí tenemos los niños grandecitos entre los 2 años y los, por ejemplo, 7, 8 años, que son todavía chicos, entre comillas. Generalmente con ellos podemos ver más groseramente sus malestares, ¿no? Igualito tenemos que tener una alimentación saludable, prevenir la obesidad, ¿no? Que tenemos ahorita en tiempos de pandemia, a veces los chiquitos comen mucho, ¿no? Y comen mal, porque a veces comen los snacks que suelen comer los niños en las tardes, a veces son pancitos con algo, galletas con algo, yogur, cereales, que solamente son engordantes, ¿no? Entonces, más bien deberíamos reemplazar esas cosas por frutas, ¿no? Por frutas o no sé, pues tortillitas de huevo y verduritas, cosas que sean, que también les llenen la pancita, pero no los engorden en demasía. Y darles su tiempo de ejercicio, como les dije, hacer una rutina con los chicos para que hagan algún tipo de ejercicio. Y en cuanto a la salud, bueno, una fiebre puede controlarse, un dolor, por ejemplo, un accidente definitivamente tiene que ser visto por el médico, pero por ejemplo, hoy día está con fiebre, controlamos la temperatura y vemos. Si es algo simple, va a aparecer unos moquitos, una tosecita, y eso se puede simplemente darle un analgésico bastante líquido, y eso, si es un resfrío simple, debe mejorar. Si después de 2 días vemos que el niño sigue febril o se acentúa la tos o esa fiebre no es fácil de controlar, es mejor que sea revisado por el médico. Y en los niños grandes, son los niños a los que, entre comillas grandes, ¿no? Porque nosotros vemos los niños adolescentes hasta los 17 años, 11 meses. Entonces, generalmente los niños grandes, los papás asumen que ya ellos lo pueden todo. Y generalmente se ocupan más de los niños pequeños, y a los grandes ellos espontáneamente deben saber sus clases y estudiar, entrar a su rutina de estudio, les dejan la comida antes de comer su comida. Asumimos que ellos están sanos, perfectos, y ellos también asumen
como son adolescentes, que también son independientes y autosuficientes. Y desgraciadamente no es cierto. Si no, serían adultos, trabajarían y vivirían solos. No es cierto. Entonces, ¿y qué pasa? Muchas veces esa es nuestra población que ahora tenemos con más índice de estrés por esta pandemia. Desgraciadamente, nunca he visto en el hospital tantos niños con intentos de suicidio, de tomarse cosas, de escaparse de la casa y mandarse una borrachera que los han tenido que traer con la policía, y niños que supuestamente eran niños buenitos, ¿no? Entonces, no estamos controlando el estrés porque no los estamos mirando, y nosotros todos los días hay que mirar a nuestro hijo, no solamente saludarlo y darle su desayuno, sino saludarle, decirle que lo queremos, ¿no? En qué está, cómo está, ¿no? ¿Qué necesita, ¿no? Porque muchas veces nosotros decimos, pero le doy todo, no necesita nada. Es que justamente la etapa, ¿no?, de la adolescencia es la etapa un poco más complicada y difícil para los chicos. Claro. Todo un crecimiento, un cambio, ¿no? Es un trance entre la niñez y la adultez. Y es un trance en que ellos también ya se sienten autosuficientes, y a veces el adulto también considera que debe ser autosuficiente. Y no, es la época en que nosotros debemos darle más apoyo a nuestros hijos y más acompañamiento, porque ellos lo que necesitan es acompañarse para que, para que se sienta que su madurez está siendo respaldada por un mayor que él, y que le dice, aunque no se lo diga verbalmente, se lo dice en emociones que sí, lo está haciendo bien, ¿no? Y si él siente que lo está haciendo bien y se siente querido, va a ser un adolescente saludable que va a salir de eso. Y hay que darle también actividades, no solamente es el estudio, ¿no? Hay que darle el tiempo para que haga algún tipo de deporte, o que se dedique a hacer algún tipo de arte, no sé, pintar, esculpir, tocar guitarra. A veces nosotros nos miramos a los chicos y queremos que todos sean unas lumbreras, ¿no? Sean el mejor del colegio, estudia. Y no todos son lumbreras. Pero sí todos tenemos inteligencias diferentes y habilidades diferentes. Entonces, de repente, él no es el as de matemáticas, pero de repente es el que mejor pinta y el que mejor esculpe, o el que mejor toca la guitarra. Y entonces también debemos destacar sus otras habilidades y hacer que las desarrolle y las aprecie él mismo, de tal manera que siga avanzando y siendo un adulto saludable, ¿no? Muchas gracias, doctora, por esta información. Entonces, ya saben, en casa, aspectos importantes resaltados por la doctora Larragán: la alimentación saludable, la hidratación, los ejercicios, y también a cuidar mucho de la salud mental, especialmente de nuestros adolescentes en este periodo de pandemia, dado que el confinamiento también está generando algún tipo de reacciones en ellos. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Durante la pandemia se ha incrementado el teletrabajo, las clases virtuales y el entretenimiento virtual. Esto conlleva una serie de problemas para la vista. Conozcamos más sobre estos casos en la siguiente nota de Randy García. A raíz de la crisis sanitaria por COVID-19, en el Perú, el trabajo remoto, la teleeducación y el entretenimiento digital se ha visto aumentado en gran medida. Estas actividades afectan la salud visual de la población de distintas edades, presentando problemas como las ametropías o vicios de refracción, además de patologías oftalmológicas como cataratas o glaucoma, que, sin un control, pueden afectar la calidad de vida de estos. Los problemas más comunes de la vista durante la pandemia son de dos tipos. Primero, los relacionados con el cierre de atención, en los cuales las atenciones, mejor dicho, se han visto restringidas a casos de emergencias o urgencias oftalmológicas, generalmente trauma, y muchos pacientes crónicos no han podido ser controlados. Eso a la larga puede traer complicaciones en la visión del paciente. Y por el otro lado tenemos uso de computadoras a todo nivel, ¿no? Ya no es solo los que normalmente trabajan en computadoras, sino todos los que están en teletrabajo o en teleeducación. Entonces, por ejemplo, personas que tenían medidas bajas y normalmente no les molestaba, al estar harto tiempo frente a una computadora comienzan a saltar esos problemas.
comienzan a exacerbarse los casos de ojo seco y personas que no debieran tener ojo seco por su edad o por su condición, al estar mucho tiempo en la computadora comienzan a manifestar síntomas de ojo seco y hay que utilizar un sustituto lagrimal. Con respecto al teletrabajo y la teleeducación, hay algunas cositas que debemos de decir, pero también hay que agregarle el uso de filtros de luz azul que han aparecido actualmente, ¿no? La luz azul es, dentro del espectro de la luz, el que está más cercano a la luz ultravioleta, ¿no? Entonces también está relacionado con daño a largo tiempo. Entonces las personas que están mucho tiempo frente a pantallas debieran usar una protección. Asimismo, el especialista indica que el uso de estos dispositivos debe ser de intervalos de 45 minutos con descanso de 15 minutos. Esto con el fin de aliviar malestares y evitar complicaciones como ojo seco o dolor de cabeza por fatiga visual. Los cuidados que hay que tener, en primer lugar, es evaluar si tienen necesidad de anteojos, ¿no? Porque ahora, como hay mucho esfuerzo visual, si uno presenta alguna dificultad visual, se va a hacer más manifiesto y va a haber dolor de cabeza, abandono, una serie de síntomas que van a hacer que el teletrabajo y la teleeducación sea difícil. Además de eso, como ya les digo, hay que tratar de, en la medida de lo posible, hay que darse un descanso, si no hay que usar un sustituto lagrimal cada vez que uno sienta como que algo le ha entrado, que tiene la necesidad de parpadear repetidamente. Ese es el organismo que le está avisando que el ojo no está adecuadamente protegido. Y además también una buena alimentación, ¿no? Porque muchos dicen, doctor, yo quiero vitaminas. Ese es el gasto mundial más alto que se desperdicia, ¿no? Lo que son las vitaminas. Si uno come adecuadamente, balanceado, si come sus ensaladas, no necesita un requerimiento. Queremos saludar a los técnicos en farmacia por su día que se conmemora hoy, 28 de mayo. Así también al empleado público que se conmemora el día 29 de mayo. Desde aquí nuestros saludos especiales para todos los trabajadores del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, así como de otras entidades públicas. Gracias por acompañarnos en esta edición. Los esperamos el próximo viernes en Loaiza Somos Salud.